Hoy vamos a resolver el ejercicio 6, correspondiente a la práctica del tema 2, los números complejos en la asignatura Cálculo. Los contenidos que vamos a ver va a ser un enunciado, un planteamiento de alternativas, una resolución razonada del ejercicio, el resultado y finalmente unas conclusiones. El enunciado nos pide que calculemos z elevado a 5 dados los siguientes valores de z que tenemos ahí. El resultado lo tendremos que expresar en forma binómica. Tenemos dos números complejos, uno en forma polar y otro en forma binómica. Cada uno de esos números los tendremos que elevar a 5 y el resultado tendrá que estar en forma binómica. Lo que vamos a hacer es resolver cada apartado por separado y en el primer apartado, que está en forma polar, obligatoriamente lo pasaremos a forma binómica. Bueno, en el apartado A tenemos un número complejo en forma polar y para elevarlo a un número vamos a seguir esa fórmula que nos dice que dado un número complejo con un módulo y una fase, para elevarlo a n lo que hacemos es elevar a n el módulo y la fase la multiplicamos por n. En nuestro ejemplo, raíz de 2 sería el módulo y menos pi cuarto sería la fase. Por lo tanto, para resolver esto, pues raíz de 2 lo elevamos a 5 y la fase menos pi cuartos la multiplicamos por 5. Menos pi cuartos son menos 45 grados por 5 menos 225 grados. Ya tendríamos nuestro número complejo elevado a 5, pero nos pide que lo pasemos a forma binómica. Para ello vamos a seguir esta fórmula, que nos dice que dado un complejo con un módulo y una fase, para pasarlo a binómica sería multiplicar el módulo por el coseno de la fase más multiplicar el módulo por el seno de la fase y por i. En nuestro ejemplo, raíz de 2 elevado a 5 sería el módulo y menos 225 grados sería la fase. Por lo tanto, raíz de 2 elevado a 5 multiplica al coseno de menos 225 más el seno de menos 225 por i. Si resolvemos toda esa operación, nos quedaría como solución a nuestro apartado A menos 4 más 4i. En el apartado B tenemos un número complejo que es una división de complejos. Como hemos visto, para elevar un número complejo a una potencia, lo mejor es que esté en forma polar para poder utilizar la fórmula. Pero en nuestro ejemplo B, en nuestro caso B, lo que vamos a hacer es primero intentar simplificar esta división de complejos. Para poder simplificar una división de complejos, dado un número como a más bi dividido entre c más di, lo que vamos a hacer es multiplicar tanto numerador como denominador por el conjugado del denominador. En nuestro caso ahí que tenemos raíz de 3 más i dividido entre 1 menos raíz de 3i, vamos a multiplicar tanto numerador como denominador por 1 más raíz de 3i, que es el conjugado del denominador. Si realizamos toda esa operación, llegaríamos a un número complejo 4i dividido entre 4, que es lo mismo que i. Es decir, hemos llegado a un número complejo que va a ser muy sencillo elevarlo a 5, puesto que ya está en forma binómica, que es lo que nos pide el ejercicio. Para realizar potencias de i hay que seguir esa fórmula. I elevado a un número es lo mismo que i elevado a 4m más p y sería lo mismo que i elevado a p. ¿Qué quiere decir esto? I elevado a un número, en nuestro ejemplo 5, se puede descomponer como i elevado a 4 más 1. En ese caso, i elevado a 5 sería lo mismo que i elevado a 1. Esto se ve mucho más sencillo en la tabla que tenemos a la derecha. Las potencias de i pueden tomar como valores i menos 1, menos i o 1. A partir de ahí volvería a empezar otra vez la misma secuencia, es decir, i elevado a 5 es lo mismo que i elevado a 1. Para realizar potencias de i se puede hacer utilizando la fórmula, utilizando la tabla o también se puede hacer dividiendo n, es decir, dividiendo el número al que quiero elevar entre 4 y quedándonos con el resto. En nuestro ejemplo, si yo divido 5 entre 4, el resto es 1. Por lo tanto, i elevado a 5 sería lo mismo que i elevado a 1, que sería la i. Es decir, la solución de nuestro ejercicio sería simplemente i. Como conclusiones tenemos que, para realizar potencias de números complejos, sería mejor que estuvieran en forma polar para poder utilizar la fórmula. Pero siempre que tengamos una fracción de números complejos, es importante intentar simplificar esa división, porque seguramente llegaremos a un número complejo muy sencillo que a la hora de elevar a una potencia nos va a resultar mucho más cómodo.